El diagnóstico es muy claro y lo voy a plantear de manera sintética. Las finanzas públicas del país tenían un déficit del 16% del PIB. Si lo ponemos en números de la economía de México actual, eso equivale a unos 3 millones de millones, 500 mil millones de pesos. Tenía un déficit en la balanza comercial del orden del 7% del PIB. Eso equivale, otra vez, puesto en el tamaño de la economía de México actual, a más de 1.700.000 millones de pesos. El Banco de México tenía solo menos de 1.700 millones de dólares en la reserva, hoy hay del orden de 190.000 millones, alcanzaban para un día, solo para un día, y el costo de las medidas fue necesariamente muy alto. Pero lo que logró el presidente de la Madrid es evitar lo que se llama en economía una crisis sistémica, que quiere decir que la gente va al banco a sacar 1,000 pesos que tiene depositados y el banco le dice que lo lamenta, pero que no tiene forma para pagarle los 1,000 pesos que tenía ahorrados ahí. Esta fue la primera crisis que le tocó a don Miguel vivir. La segunda es el terremoto de 1985. Empecé a llamar a que se viniera gente de minera de Real del Monte, lo que luego le llamaron topos. Pero me encomendó, luego nos fuimos a Los Pinos, nos encargó que pusiéramos a funcionar lo más rápidamente posible el sistema eléctrico. ¿Por qué era importante? Porque de ahí depende el abastecimiento de agua, de ahí depende inclusive el abastecimiento de gasolina, porque si las bombas de gasolina no tienen electricidad, no funcionan. De ahí depende que haya teléfonos, de ahí depende que las industrias puedan funcionar. Pero lo que quiero destacar es que después de un sismo de esa magnitud, que debe haber costado del orden de unas 10,000 personas, la vida de unas 10,000 personas, en 48 horas el 95% del sistema eléctrico del país estaba trabajando, del centro del país estaba trabajando. Don Miguel se ocupó de los detalles sustanciales, críticos, para que el país no se derrumbara. O hacíamos funcionar el sistema eléctrico o no había agua, ni había teléfono, ni había nada. Entonces, esa claridad de razonamiento es una virtud que yo siempre le admiré y procuré aprender de ella. La tercera gran crisis de don Miguel le tocó cuando vino el terremoto de los precios del petróleo. Eso significó un quiebre para las finanzas públicas, significó un quiebre para la balanza comercial. En ninguna de las tres se le quebró la serenidad, la capacidad de análisis, ni la determinación para tomar las medidas más coherentes, más fuertes, que fueran necesarias para sacar al país adelante. Él decía con frecuencia que primero está el país y después los partidos. Que primero está la nación y los mexicanos y luego están los intereses políticos. Decía con frecuencia que la lealtad al jefe se le demostraba diciéndole la verdad, no mintiéndole, no dándole el avión para que dijera que todo estaba bien. Don Miguel apoyaba, ¿cómo te lo diré? Dejaba volar, por decirlo así. Yo hice 3 reformas fiscales, me dejó volar. Si cuando dos gentes comparten ideales, se entienden muy fácilmente. Cuando las circunstancias del país son tan críticas, se escoge el mal menor. Entonces tienes que tener la serenidad de temperamento y el carácter, y desde luego la inteligencia, para seleccionar el mal menor.
Miguel de la Madrid redujo la participación del Estado en muchas empresas que se habían adquirido en sexenios anteriores y que no era necesario o indispensable que las tuviéramos. Me acuerdo muy bien, en la Secretaría de Energía había 750 empresas. Yo seleccioné unas 330 que se vendieron. La ética y los valores de don Miguel están por encima de cualquier duda. Tenemos un problema de fondo. El PRI no tiene ideología. Es decir, el PRI asume la ideología del presidente que está coordinando los esfuerzos del país. Esa es la realidad. En ese camino salió Lázaro Cárdenas, y presidentes absolutamente contrarios. Miguel Alemán, por decir uno. Don Miguel me decía, mira Paco, si no sabes a dónde ir ni por dónde llegar, no vas a llegar, ¿eh? Si sabiendo cuesta mucho trabajo, claro. Decía, sí, si no sabes a dónde ir y cómo llegar, no vas a llegar nunca. Paco, tienes razón lo que dices, pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que no tenemos líderes a la altura de los problemas que está enfrentando el mundo. Veo a la Angela Merkel, veo a Obama, pero hay líderes de muy bajo nivel en el mundo. Ese es el problema que estamos viviendo. Y Miguel de la Madrid tenía una inteligencia extraordinaria para ver hacia dónde iban las naciones y cómo debía ubicarse México. Tenía la costumbre de encerrarse a leer, a estudiar asuntos, a pensar durante un día de la semana, cuando menos, una tarde. ¿Por qué? Porque aquí está buena parte del secreto de lo que haces. Aquí. Un día le preguntaron a la presidenta, a la primer ministra de Alemania, por qué invertía tanto en educación. Es que dijo, la ignorancia es muy cara. Miguel Ardía era un hombre de decisiones. Nunca le falló el carácter, ¿eh? Y tuvo que tomar decisiones muy dolorosas, diría algunas de ellas. Don Miguel estaba al día de lo que ocurría en el mundo y lo que pasaba en el país. O sea, era un hombre que nunca perdió su capacidad de análisis, de diagnóstico, el ejercicio intelectual, y era su capacidad de análisis, su carácter, su templanza, su serenidad para la toma de decisiones. Obviamente ligado a ello, como soporte indispensable, su inteligencia, sus principios, que son fundamentales. Sin eso no hay nada. Sin eso no hay nada.